Tengan todos muy buenos días. Esta es la segunda clase que vamos a compartir a través de este medio. Les decía al inicio de que las dudas pueden hacerlas después de la explicación. De igual forma, en el aula virtual va a estar puesto el video para que usted pueda revisar lo que hemos compartido en esta mañana. Voy a compartir la pantalla y en esta mañana vamos a hablar de la parábola, las características y la ecuación de la parábola. Bien, ahí tenemos en pantalla la definición de parábola. Les voy a pedir que por favor se ubiquen en la página 65. Ahí tenemos la definición y los elementos de una parábola. ¿Qué es una parábola? La parábola es el espacio geométrico en los puntos de un plano que tiene distancia respecto a un punto fijo y una recta. Este lugar se crea a partir de la acción de un plano que es paralelo a la generatriz y que disecciona a un punto circular. Ya en otras ocasiones hemos graficado una parábola y usted sabe que la parábola es una gráfica que proviene de una ecuación cuadrática. Aquí está una imagen donde puede observar la forma que tiene una parábola. Luego tenemos los elementos de una parábola. La parábola tiene 6 elementos. Permítame que me están pidiendo que apague los micrófonos. Yo los apago, pero luego aparecen otros que con mi micrófono conectado. Por favor, desconecten sus micrófonos, son muy amables. Ahí se ve que lo... Vamos a ver si ahora sí me pueden comprender. Me están diciendo que apague los micrófonos. Yo ya los apagué a todos, pero siempre hay otro que se conecta y no lo desactivan. Cada uno que se va conectando debe de apagarlo. Bien, voy a volver a compartir la pantalla. Estamos en la definición de parábola. No sé si ahora sí pueden escucharme. ¿Me pueden escuchar todavía? ¿Se me pueden dar ahí un ok? Bien. Repito, vamos a hablar acerca de la parábola. Y el que se vaya conectando, por favor, desactive su micrófono. Tenemos que la parábola es el espacio geométrico de los puntos de un plano que tienen equidistancia respecto a un punto fijo en una recta. Este lugar se crea a partir de la acción de un plano que es paralelo a la generatriz y que disecciona un punto circular. Les decía que la parábola proviene de una ecuación cuadrática y aquí tenemos su forma. Siempre una parábola va a tener esta forma. Elementos esenciales de una parábola. La parábola cuenta con 6 partes o 6 elementos. La primera parte de una parábola es la directriz. Eso lo podemos encontrar en la página 65. ¿Qué es la directriz? La directriz se representa con la letra D y es la recta perpendicular al eje de simetría, tal que la distancia del vértice a la directriz es igual a la distancia del vértice al foco. Aquí voy a señalarles con el puntero para que podamos observar cuál es la directriz. Aquí tenemos la directriz en esta línea recta, miren. Esta de acá, a eso se le conoce como directriz. Luego tenemos la otra parte de la parábola, que es el lado recto. ¿En qué consiste el lado recto? El lado recto es la cuerda perpendicular al eje de simetría de la parábola que pasa por el foco. Su longitud es 4 veces la distancia del vértice al foco. ¿Qué es el lado recto? El lado recto es el punto donde
la unión de dos puntos que une a la abertura de la parábola. A estos puntos que están acá, esta línea punteada, a eso se le llama línea recta o lado recto. Luego tenemos el foco se representa con la letra F y el foco es el punto sobre el eje de simetría que está separado del vértice por una distancia igual a la que separa el vértice a la directriz. A eso se le conoce como foco. El foco es este punto que está acá señalado, se representa con la letra F y está a una distancia específica del vértice. Veamos ahora el vértice. ¿Qué es el vértice? Es el punto de intersección entre la parábola y su eje de simetría. A eso se le conoce como vértice, es este punto específico donde está la letra V. Luego tenemos el parámetro se representa con la letra P y el parámetro es la distancia entre el foco y el vértice. Luego tenemos un punto cualquiera. A partir de la gráfica de la parábola podemos tomar cualquier punto de esta gráfica y eso se le va a llamar un punto X, Y. Veamos ahora lo siguiente. Vamos a ver algunos ejemplos de la parábola acerca de la ecuación de la parábola con el vértice 0,0 cuando el eje de simetría es el eje X. Es bien importante identificar cuál es el eje de simetría. El eje de simetría es el lado focal, es una recta respecto a cualquier rama de la parábola que se refleja a otra. Veamos un ejemplo para poder encontrar la ecuación de una parábola. Cuando el eje de simetría, es decir, la línea que parte a la gráfica en dos partes iguales, es el eje X, la ecuación es y al cuadrado igual a 4px. Veamos un ejemplo para encontrar una ecuación de una parábola y así poder entender el último ejercicio que van a hacer de la tarea. Ejemplo 1. Vamos a determinar los elementos de la parábola y al cuadrado igual a 16x. Veamos los pasos. Acá tenemos la ecuación de la parábola, que es y al cuadrado igual a 16x. Lo primero que vamos a hacer es identificar a qué tipo corresponde la ecuación. Y podemos observar que ya que es el tema ecuación de la parábola con el vértice en el eje de simetría X, la forma que tiene esta ecuación siempre va a ser y al cuadrado igual a 4px, donde p es el parámetro. Eso es lo que vamos a identificar primero. Ya nos está diciendo que es de la forma y al cuadrado igual a 4px. Segundo, vamos a igualar las ecuaciones para encontrar el valor de p. Si usted observa, algunos datos de la ecuación ya lo conocemos, lo que no conocemos es p. No sé si alguien está escribiendo sobre mi pantalla. Le voy a pedir que por favor deje de hacerlo, porque aquí hicieron ya una mancha roja. Número 2. Igualamos las ecuaciones para encontrar el valor del parámetro. ¿Cuáles ecuaciones voy a igualar? Voy a igualar la ecuación y al cuadrado igual a 4px con la ecuación de la parábola que estoy trabajando. En este caso, la ecuación es y al cuadrado igual a 16x. Tenemos la primera ecuación, y al cuadrado igual a 4px. Vamos a igualarla con la ecuación y al cuadrado igual a 16x. Lo que voy a tomar es el valor de y al cuadrado. El primer valor es 4px. Lo igualo al otro valor de y al cuadrado, que es 16x, para poder despejar p. Despejando p, diríamos que 16x va a quedar sobre 4x. Acá está multiplicando, lo puedo pasar a dividir. Simplificando, x entre x se elimina y me queda 16 entre 4, 4. Les voy a pedir un favor. Si alguien está escribiendo, ya voy a determinar quién es y lo voy a sacar del grupo, porque está interfiriendo con la clase. El que ha hecho esos manchones, le voy a pedir que por favor lo borre inmediatamente, porque no estamos jugando. Veamos el paso número 3. En el paso número 3, vamos a analizar la posición de la parábola a partir de P.
La parábola, al tener eje horizontal y parámetro positivo, se abre hacia la derecha. Eso lo podemos determinar ya teniendo la gráfica o a través de esta explicación. Vamos a analizar de acuerdo al parámetro hacia dónde se abre esa parábola. Ya teniendo el valor de P, podemos encontrar los elementos. Para cada ecuación voy a encontrar estos 5 elementos. Ya el tema dice que esta ecuación que estoy encontrando es de una parábola con vértice 0,0. Entonces el vértice es 0,0. El foco, la forma que tiene el punto del foco es igual a P,0. Si ustedes recuerdan anteriormente, hemos encontrado el valor de P. El valor de P es 4. Sustituimos en el foco siempre va a ser P,0. En este caso, P vale 4,0. En este caso, el punto o la ubicación del foco va a ser 4,0. El eje de simetría, el mismo tema nos está diciendo que es una parábola con vértice en el eje de simetría X. Entonces, el eje de simetría es el eje X. Luego, la directriz tiene la siguiente ecuación. La directriz siempre va a ser X menos P. X menos P. Entonces ya encontramos P. Anteriormente encontramos el valor de P. P vale 4. Entonces vamos a colocar que la ecuación de la directriz es X menos P. Por lo tanto, X va a ser igual a menos 4 porque P vale 4. Luego la longitud del lado recto. Siempre vamos a encontrar la longitud del lado recto de acuerdo a el valor absoluto de 4P. Ya anteriormente encontramos que P vale 4. Entonces 4 por P, que vale 4. 4 por 4, 16. Esta barrita indica que es valor absoluto. Aquí hemos encontrado los 5 elementos de la parábola. Vamos a ver otro ejemplo. Cuando el eje de simetría es en el eje Y. La ecuación de una parábola con vértice 0,0, pero que el eje de simetría está en el eje Y, es decir, el eje que parte la gráfica en dos partes iguales en el eje Y, esa ecuación siempre va a tener la forma x al cuadrado igual a 4py. Veamos el ejemplo. Vamos a determinar los elementos de la parábola x al cuadrado igual a 4 igual a menos 4y. De igual forma, identificamos a qué tipo corresponde. Como ya el tema está diciendo que es una ecuación donde el eje de simetría es en el eje Y, identificamos a qué tipo corresponde y en este caso corresponde a una ecuación del tipo x al cuadrado igual a 4py, porque ese es el tema que estamos explicando. Luego encontramos siempre el valor de P. ¿Cómo encontramos el valor de P? Igualando las ecuaciones. Igualo la ecuación general de la parábola, x al cuadrado igual a 4py, con x al cuadrado igual a menos 4y. Aquí lo tengo, mire. X al cuadrado igual a 4py igual a x al cuadrado igual a menos 4y. Igualando los x al cuadrado tendríamos 4py igual a menos 4y. Lo que vamos a hacer es despejar P. Tendríamos menos 4y sobre 4y en este lado izquierdo está multiplicando, lo paso a dividir. Tendríamos que más entre menos es menos, 4 entre 4 es 1 y y entre y se elimina. El valor de P es menos 1. Luego vamos a determinar la posición de la parábola. La parábola posee eje vertical y su parámetro es negativo. Observe que el valor de P, que indica el parámetro, es menos 1, por lo tanto, la parábola se va a abrir hacia abajo. Número 4, vamos a encontrar los elementos de la parábola. Ya el tema está diciendo que la parábola es con vértice 0,0, por lo tanto, el vértice va a ser 0,0. El foco, ya les explicaba anteriormente que el foco siempre tiene la ubicación, la coordenada P,0 y el valor de P que hemos encontrado, observe, es menos 1. Por lo tanto, el foco va a ser menos 1,0. El eje de simetría, el tema está diciendo que el eje de simetría es el eje Y. La directriz siempre tiene la ecuación Y igual a menos P. Y como P vale menos 1, Y va a ser igual a menos de la ecuación por el menos de 1 que vale P. Menos por menos da más, por lo tanto el valor de Y va a ser 1. Esa va a ser la directriz. Luego el lado recto siempre lo vamos a encontrar multiplicando 4 por el valor de P.
en valor absoluto. Recordemos que el valor de P que hemos encontrado es -1. 4 por -1 da -4. Pero como lo requiero con valor absoluto, me queda que P vale, el valor del lado recto vale 4. Ahí tenemos los ejemplos de la página 65 y la página 66. Luego tenemos otro ejemplo. El ejemplo 3 de la página 67. Ahí tenemos un ejemplo donde tenemos una gráfica. A partir de una gráfica yo puedo encontrar la ecuación de esa parábola. ¿Cómo hago? Aquí tengo los pasos. Primer paso, vamos a observar hacia dónde se abre la parábola y se determina su vértice y su eje de simetría. Si usted observa, esta parábola se abre hacia abajo. Mire, la parábola se abre hacia abajo. Y el eje de simetría, el lado o el eje que parte a esta gráfica en dos partes iguales, observe que es el eje Y. Entonces, como es de la forma donde el lado de simetría es el eje Y, la ecuación va a ser de la forma x al cuadrado igual a menos 4py, ya que se abre hacia abajo. Observe también que el vértice es en el origen, en el punto 0,0. Eso es lo primero que vamos a identificar. Luego vamos a encontrar siempre el valor de P. Se sabe que P es la distancia entre el foco y el vértice. Por lo tanto, P va a valer -3. P es la distancia entre el foco y el vértice. Si usted observa, el foco está en -3 y el vértice está en 0,0. ¿Qué distancia hay entre el foco y el vértice? Ese es el valor del parámetro. Observe, aquí hay una unidad, 2 unidades, 3 unidades. Por lo tanto, el valor de P es -3. Repito, P significa parámetro y el parámetro es la distancia que hay entre el vértice y el foco. ¿Cuántas unidades hay entre el vértice y el foco? 1, 2, 3. Y como es negativo, el valor del parámetro es -3. Número 3, determinamos los elementos del vértice. Ya identificamos que el vértice en esta gráfica está en el punto 0,0. Luego tenemos la directriz. La ecuación de la directriz, tal cual los ejemplos anteriores, la ecuación siempre es y igual a -p. Entonces el valor de y va a ser igual al negativo el valor de p y p vale -3. Menos por menos da más. Por lo tanto, y va a ser igual a 3. Esa va a ser la directriz. Luego el eje de simetría, ya anteriormente identificamos el eje de simetría. El lado que parte la gráfica en dos lados iguales es el eje Y. El eje de simetría es el eje Y. El lado recto se encuentra a través de la fórmula o la ecuación 4 veces el valor del parámetro, el valor de P, y P vale -3. 4 por -3, como es valor absoluto, siempre me va a dar positivo. 4 por -3 da 12. El foco siempre tiene la forma 0,p, debido a que la ecuación es negativa. El valor de P es -3, por lo tanto el foco va a ser 0,-3. Vamos a determinar ahora la ecuación sustituyendo los valores que tenemos. Dijimos que como el eje de simetría era el eje Y, la ecuación es de la forma x al cuadrado igual a 4py. Sustituyendo los valores que conozco, tendríamos que x al cuadrado va a ser igual a 4 por el valor de P, que es -3 por y 4 por -3 da 12, por lo tanto la ecuación de esta parábola es x al cuadrado igual a -2. Si usted observa, lo único que tenemos que conocer es el valor de P. Veamos un ejemplo más acerca de obteniendo la ecuación por medio de una gráfica. Repetimos los pasos, se observa hacia dónde se abre la parábola y se determina su vértice y su eje de simetría. Si usted observa, esta parábola se abre hacia arriba, su vértice es en el origen 0,0 y también tenemos que el eje de simetría, la línea que parte a la gráfica en dos lados iguales, es el eje Y. Por lo tanto, la gráfica es de la forma x al cuadrado igual a 4py. Encontramos el valor de P. Según la gráfica, el valor de P es un medio. ¿Qué dijimos que era P?
P es la distancia que hay entre el vértice y el foco. Observe que la distancia que hay entre el vértice y el foco es de 1 medio. Entonces, P vale 1 medio. Determinamos los elementos de la parábola. Ya dijimos que el vértice de esta parábola es 0,0 en el origen. La directriz es igual a y igual a menos P, y ya encontramos que P vale 1 medio, por lo tanto Y vale menos 1 medio. El eje de simetría, ya vimos que la línea que parte la gráfica en dos lados iguales en el eje Y, y luego tenemos el lado recto que se encuentra 4 por P, en este caso P vale 1 medio, 4 por 1 medio da 2, y el foco siempre va a ser en este caso 0,P, y en este caso P vale 1 medio, el foco vale 0,1 medio. Determinamos la ecuación, como sabemos que es de la forma x cuadrado igual a 4py, sustituimos el valor de p, y 4 por 1 medio es 2, por lo tanto la ecuación de esta parábola es x cuadrado igual a 2y. Luego, más adelante en la página 70, tenemos la ecuación ordinaria de la parábola con vértice h, k y eje de simetría en Y. Cuando dice vértice h, k, significa que el vértice ahora no es el origen, sino que es cualquier otro punto. Si se abre hacia arriba, P va a ser mayor que 0, o sea, un valor positivo. Si se abre hacia abajo, P va a valer un valor negativo, o sea, un valor menor que 0. Aquí tenemos cuando la parábola, el eje de simetría es Y, y el vértice ya no está en el origen 0,0, sino que puede tomar en cualquier lugar su posición. Veamos un ejemplo. Encontremos la ecuación. Creo que me quedan 10 minutos todavía. Veamos el ejemplo 1. El ejemplo 1 dice, encontrar la ecuación canónica de la parábola, que canónica es igual que ordinaria, de la parábola que cumple las siguientes condiciones. Y luego vamos a graficar. ¿Qué condiciones cumple esta parábola? La parábola cumple que el vértice es 0, -3 y pasa por el punto Q 5, -3 medio. Veo que todavía están algunos hablando, voy a silenciarlo porque por más que le explico que apague su micrófono, no lo hace. Y creo que los más afectados de no comprender esto son ustedes. Acabo de silenciarlo, por favor no vuelva a activar su micrófono porque está interfiriendo. Nos quedamos en el ejemplo número 1 acerca de la ecuación ordinaria de la parábola. Si se acaba el tiempo, voy a volver a enviar el link porque solamente me quedan 10 minutos, pero si el tiempo se acaba, voy a volver a enviar el link para que puedan volver a ingresar a la reunión. Decíamos que la característica de la gráfica en este caso es que el vértice es 2, -3 y pasa por el punto 5, -3 medios. Veamos los pasos. Primero vamos a determinar el eje focal, que es lo mismo decir eje de simetría. Esta parábola representa un eje de simetría en Y, porque igual el mismo tema está diciendo, observe, el tema dice que el eje de simetría es en Y. Veamos la abertura de la parábola de acuerdo al foco. La parábola se abre hacia arriba. La parábola se abre hacia arriba ya que el foco es un punto ubicado arriba del vértice. En este caso, el foco ya no va a ser 0,p ni p,0, sino que el foco va a tomar una forma siguiente. h, k más p. Es decir, que las coordenadas del foco va a ser h, el valor de k, más el valor de p. ¿Cómo encontramos el valor de P? Es a través de la ecuación general de la parábola. La ecuación general de la parábola, la ecuación ordinaria, aquí ya le colocábamos al inicio, siempre la ecuación ordinaria de la parábola va a ser igual a x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. A través de esta ecuación yo voy a encontrar el valor de P despejando P.
El vértice es de la forma h, k, y como el vértice es 2, menos 3, h vale 2, k vale menos 3. El punto, recuerden que un punto en el plano cartesiano siempre es x, y, por lo tanto x vale 5 y y vale 3 medios. Sustituyendo los valores, x menos h, ya dijimos que mire, x vale 5, h vale 2. 5 menos 2 al cuadrado igual a 4p. Este 4 es de fórmula multiplicado por y. Observe que y vale menos 3 medios menos k. Observe que el valor de k, acá estamos diciendo que k vale menos 3. Resolvemos esta ecuación lineal para poder encontrar el valor de p. Aquí tenemos que 5 menos 2 es 3 al cuadrado igual a 4p, menos 3 medios, menos por menos da más, y menos 3 medios más 3 da 3 medios. 3 al cuadrado, 9 por 4p multiplicado por 3 medios. Queremos despejar p. Diríamos que el 9 está dividiendo, lo paso a multiplicar, el 3 medios está multiplicando, lo paso a dividir. 9 entre 3 medios igual a 6. Despejando p, el 4 está multiplicando, lo paso a dividir, y 6 entre 4 no se puede, solamente simplifico, mitad de 6, 3, mitad de 4, 2. Sustituimos los valores en la ecuación canónica, y tendríamos que x menos h, h vale menos 2 al cuadrado, igual a 4p, y encontramos que p vale 3 medios, multiplicado por y menos k, ya dijimos que k vale menos 3, y menos por menos da más, por lo tanto la ecuación ordinaria de la parábola va a ser x menos 2 al cuadrado igual a 6 por y más 3. Esta es la ecuación ordinaria de la parábola. Construyendo la gráfica lo podemos hacer a partir de los valores que conocemos. Conocíamos que el vértice es 2, menos 3, observe, 2 en x menos 3 en y, este es el vértice. También conocemos un punto de esa gráfica, el punto que nos dieron es 5,3 medios, y sabemos que como es una parábola, podemos reflejar esto al otro lado, ubicar otro punto y graficar la parábola. De acuerdo a los valores que tenemos, aquí tengo que el valor de P es 3 medios, el parámetro es la distancia del foco al vértice, en este caso del vértice al foco va a haber 3 medios, y el foco usted lo puede encontrar sustituyendo los valores en la forma que tiene el foco. Aquí le coloqué que el foco siempre va a ser h, k más p. H vale 2, entonces el foco va a ser 2, k vale menos 3, k vale menos 3 más p que vale 3 medios. Menos 3 más 3 medios nos va a dar que el foco es menos 3 medios. La ubicación del foco va a ser 2, menos 3 medios. Aquí yo les he colocado unos ejemplos que vamos a desarrollar a través de la plataforma o la aplicación GeoGebra. Entonces, pero antes de explicar estos 3 ejemplos, yo necesito que ustedes puedan descargar en sus teléfonos o en su computadora la aplicación GeoGebra para que luego nos podamos volver a conectar. O de igual forma, yo les voy a mandar un link donde está la explicación de cómo graficar una parábola en GeoGebra, que solamente de colocar estos 2 puntos o de una vez la ecuación y poder encontrar la ecuación. Creo que me quedan nada más 4 minutitos. Solamente les voy a mostrar la aplicación GeoGebra, que es la que tienen que descargar para que podamos descargarla. Bien, bueno, no me aparece aquí para poder encontrar GeoGebra, pero igual yo le voy a mandar un link donde está la aplicación donde usted tiene que descargarla. Yo les voy a mandar más adelante un video donde ustedes van a darse cuenta y van a observar cómo poder graficar una parábola a partir de la ecuación. Ahora la pregunta es, ¿cuáles ejercicios van a hacer? De igual forma, en su aula virtual va a estar la guía de ejercicios y va a estar la clase, que es la breve explicación que yo les he dado.
Entonces, yo voy a detenerme con la explicación acá. Usted va nuevamente a observar el video, va a guiarse con los ejemplos del libro y igual, si hay alguna pregunta, usted me la va a hacer llegar por medio de No te los grupos equivocas que en poner en la tiene. página abajo. Y yo sé que no ha quedado muchas cosas claras, pero las podemos aclarar durante el desarrollo de la semana. Ya ahí se les mandó una información, una circular, donde dice que las clases de matemática van a ser los días lunes a las 10 de la mañana y la entrega de ejercicios van a tener hasta el día viernes. Es decir, que van a tener toda la semana para poder terminar los ejercicios y cuando usted los termine los va enviando al aula virtual o los envía hasta el día viernes, ya que van a tener todo ese tiempo para poder trabajar. Yo estoy a la orden para que usted pueda hacerme las preguntas necesarias. Guíese con esta explicación, guíese con los ejemplos del libro. De igual forma vamos a estar pendientes para poder echarles la mano. No sé si hay alguna pregunta, siempre hay unos... Solo uno.